Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Qué tiempos aquellos, ¿verdad?, en los que una simple imputación significaba la estigmatización de todo un partido. ¿Cómo han cambiado las cosas? Ahora una imputación o incluso un procesamiento es un galardón que se lleva con orgullo prendido en la solapa. Al líder de los socialistas extremeños, al señor Gallardo, lo van a sentar en el banquillo por haber cometido los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Y por supuesto, solo faltaba, no tiene que dimitir. Es más, es obligado casi, parece que siga en su cargo. Antes te abrían juicio y renunciabas al cargo. Y ahora te abren juicio y te aforas. Está perfectamente habilitado, por tanto, Gallardo para seguir ahí. Al ministro Félix Bolaños le han preguntado esta mañana si Gallardo, por estar imputado, debería o no dimitir. Ministro, ¿el partido va a tomar alguna medida contra él ahora que se ha abierto juicio contra él? Pero por el juicio oral, voy a la estrategia de hacer como que tengo prisa para no contestar a esta pregunta tan comprometedora. Hemos ido para atrás, porque este tipo de conductas a lo único que contribuyen es a fomentar el descrédito de la política. Y luego son todos estos los que se echan las manos a la cabeza, se lamentan, cuando se dice que lo único que les importa a los políticos es el cargo, la poltrona, el sueldo y su persona. Y lo que sucede en Badajoz define con tremenda elocuencia el sistema que se ha montado, el ecosistema sanchista montado en esta autonomía. Un lugar en el que mediante la influencia del presidente del gobierno o el secretario general del Partido Socialista, se le fabrica un cargo a la medida del hermanísimo, se le permite no ir a trabajar y además se le modifica al alza, claro, el sueldo. Y donde además se instrumentaliza el aforamiento para pervertirlo y convertirlo en una triquiñuela con la que el secretario general del PSOE extremeño trata de proteger su pellejo. No solamente es execrable desde el punto de vista ético y moral, sino que además se introduce un principio de arbitrariedad en la utilización del fuero. Bueno, en la Moncloa, esto ya lo sabe usted, abundan los exégetas de las intenciones judiciales, los comentaristas de autos, de providencias y de autos de procesamiento. Bueno, el ministro Félix Bolaños, esto es un clásico, siempre ha presumido de respetar las decisiones de la justicia y de dejar que los jueces actúen con absoluta independencia, salvo cuando las decisiones que toman y afecten estos jueces, pues incidan directamente en los intereses del Partido Socialista y, por supuesto, de quien lo dirige. Claro, como el hermano de Pedro Sánchez ha sido procesado por 2 delitos serios que lo pueden llevar a la cárcel, pues David Sánchez ha presentado esta mañana un escrito de 2 folios en el que critica que la instructora de la causa, la juez Beatriz Viedma, pues no ha esperado a conocer el criterio de la Audiencia Provincial. ¿Extraordinaria coincidencia o no? ¿Quién sabe? Pero el ministro de Justicia, Félix Bolaños, hoy ha utilizado esta mañana exactamente el mismo argumento que David Sánchez Pérez Castejón cuando le han preguntado los periodistas por el tema. La resolución es sorprendente porque no es nada habitual que se abra o que se intente abrir juicio oral sin esperar al criterio de la Audiencia Provincial. Las prisas no son buenas consejeras para tomar decisiones tan importantes en una causa judicial y menos sin conocer cuál es la decisión del Tribunal Superior, en este caso la Audiencia Provincial. Vamos a confiar en la Audiencia Provincial, en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, para que el procedimiento vaya por los cauces legales. Es que esta juez con prisas, a ver si la Audiencia Provincial pone orden y reencauza la causa y devuelve a los procedimientos legales lo que tiene que volver. Esto lo dice el Félix Bolaños hasta que la Audiencia Provincial le dé la razón a la juez Viedma y entonces empiecen a criticar a esta última instancia judicial. Y saltemos de instancia en instancia para buscar otra que nos dé la razón. Así hasta llegar a la bala de plata, que por supuesto es el Constitucional de Conde Pumpido. Total, que teniendo a Félix Bolaños y María Jesús Montero, oiga, ¿quién necesita jueces en España? La vicepresidenta ha salido a calificar esta mañana en una interesante y particularísima visión e interpretación de lo sucedido, ha calificado la instrucción de la juez Viedma de pseudoinvestigaciones, poco menos. De que me parece que evidentemente a raíz de una mentira, a raíz de un bulo, por supuesto impulsado, como suelen ser estos mecanismos, por la ultraderecha, pues tenemos, pues como todos los días prácticamente, informaciones, pseudoinformaciones, investigaciones, pseudoinvestigaciones, que lo que pretenden, como siempre, y como digo, es atacar el entorno del presidente. Lo hemos visto no solamente en este caso, lo hemos visto con las mujeres del presidente, y yo lo que quiero alertar es que la democracia no debe de entender de este tipo de procedimientos. La democracia no tiene que entender de este tipo de investigaciones o pseudoinvestigaciones, ¿eh? Esto es nuevo. No tiene que entender la democracia. Ya le gustaría a los miembros del gobierno que la democracia no tuviera que entender de esto, porque esto es precisamente la democracia. De manera que María Jesús Montero un día coge y
y acusa a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de estar detrás de la publicación de unos WhatsApps, y otro día coge y te dice que una juez hace pseudoinvestigaciones. Oiga, pues estupendamente. Un respeto, un escrúpulo, chapó, fetén. Bueno, pero verán, al margen de esto, la declaración más relevante de la mañana ha tenido lugar en el Senado en la Comisión de Investigación del caso Koldo. Y no exageramos si decimos que ha sido una de las comparecencias más elocuentes, reveladoras e ilustrativas que hemos visto, y miren que han dado sí las investigaciones y todas las comparecencias de las que les hemos venido dando cuenta en este informativo y aquí en Es Radio. La compareciente ha sido Virginia Barbancho Domínguez. Es probable que a usted el nombre no le suene de nada, pero se trata de la exresponsable técnico del proyecto de Traxatec al que estaba adscrita Jessica Rodríguez, la expareja del que fuera ministro José Luis Ábalos y número 2 del Partido Socialista. Bueno, Barbancho era la superiora jerárquica de Jessica. Y hoy ha llegado al Senado con muchísimas ganas de hablar. Con muchísimas ganas de detallar el cúmulo de irregularidades del cual fue testigo. Las coacciones constantes, las presiones a las que fue sometida por parte de los responsables de Adif, que era cliente del proyecto, y las reiteradas recomendaciones a Barbancho para que hiciera la vista gorda y dejase en paz a Jessica. Lo que sí para mí fue una irregularidad y lo que sí a lo que yo le doy importancia es a que yo, como responsable técnico de proyecto, empiezo a tener un problema con una trabajadora, empiezo a ver que la trabajadora no ficha, empiezo a ver que se me escaquea y que no tengo control sobre ella, y se lo digo a mi gerente y no hace nada. Para colmo, el cliente lo que hace es decirme que la deje en paz, y se me sigue diciendo que mire para otro lado y que haga la vista gorda. Eso sí. Claro. Eso sí. Pues claro, señora Barbancho. Y hice las maletas y me fui, señoría. Y por eso cogió las maletas y decidió marcharse. Se tuvo que marchar del proyecto, tuvo que abandonarlo porque le hicieron la vida imposible. Me machacaron, ha dicho Barbancho. Dejó el proyecto por las irregularidades, por Jessica. Miren, Barbancho tenía a su cargo unos 40 trabajadores. Pregunta que le han hecho: ¿cuántos iban? ¿Cuántos acudían a trabajar? ¿Cuántas personas no van a trabajar? ¿Cuántos de esos procesos de selección nadie iba a trabajar? Bueno, a eso puedo responder, excepto el de Jessica, ninguno. Todo el mundo iba a trabajar. Y claro, con este cúmulo de irregularidades, todo el mundo iba a trabajar, menos Jessica. Le han hecho otra pregunta. ¿A usted le sorprende que hayan imputado a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera? ¿Le ha sorprendido la imputación de la expresidenta de Adif? Leo la prensa. Sí. Y no me ha parecido sorprendente. Claro. Ahora, yo solo puedo dar testimonio de primera mano, que es lo que vengo a decir aquí. No le sorprende, porque sabía evidentemente de dónde venían las presiones. Lo más revelador de la comisión, miren, ¿quién era la persona que le decía a Barbancho que dejase en paz a Jessica, que no la tocase, que hiciera la vista gorda, que permitiera que no acudiera a trabajar, a diferencia del resto de quienes estaban involucrados y trabajando en este proyecto? Pues miren, al principio de esta declaración que van a escuchar era él, a secas. Luego el director del contrato de Adif. Y ya Zaldívar, que ya no podía más, ha revelado el nombre completo. Él preveía que iba a tener una necesidad de... ¿El quién es? El director del contrato por parte de Adif. ¿Qué es? El nombre creo que lo sabe todo el mundo. Me han recomendado que no diga su nombre. Es Ignacio Zaldívar, vale. El director de la encomienda por parte de Adif. A estas alturas creo que todo el mundo lo sabe. Se lo quería callar Barbancho y ha dicho, no, Zaldívar. La pregunta que le podrían haber hecho es: ¿y quién le ha recomendado a usted que en esta comparecencia no dijera el nombre de Zaldívar? Barbancho iba con ganas de hablar de Zaldívar. Zaldívar fue quien le comunicó que Jessica era sobrina del ministro. Sí es verdad que me comenta ya en febrero, entrado febrero, en una conversación me comenta el director de Adif, el director del contrato, que es sobrina del ministro. Cuando ya teníamos el procedimiento, yo creo que finalizado. Y yo me quedé así, dije, sobrina del ministro. Sí, yo creo que fue cuando ya teníamos el procedimiento seleccionado. Y o sea, cuando ya ella había pasado el último... Y le dije, pero bueno, a ver, ¿tiene la experiencia? ¿Lo tiene? Sí, lo tiene todo, tiene toda la experiencia. Y ya está. No le des más vueltas, dejad en paz a Jessica. Miren, Ignacio Zaldívar
que ha salido muy mal parado, por cierto, en esta comparecencia por las declaraciones de Barbancho, era el siguiente en acudir a esta comisión de investigación. Y decimos era porque ha pasado al final de la sesión algo interesantísimo. Y durante la sesión ha sucedido algo muy revelador. Fíjense cómo ha despedido el presidente de la comisión la sesión de esta mañana. Zaldívar. Por favor, atención. Les quiero participar que ahora mismo acaba de comunicar el señor Zaldívar que no está en condiciones de acudir el lunes por la tarde. Estaba citado a esta comisión. Analizaremos la mesa ahora cuáles son las circunstancias que alega. Así que sin más dilación se da por finalizada esta sesión. Zaldívar no va a acudir el lunes. Miren, después de lo de esta mañana, después de las declaraciones absoluta y claramente incriminatorias de Barbancho, es totalmente normal. Si lo suyo es una indisposición, cabe desearle una pronta recuperación para que dé explicaciones lo antes posible allí en el Senado. Claro que después de lo de esta mañana, quién sabe si no tendrá que hacerlo en el futuro, pero no en el Senado, sino delante de un juez. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.